Este mini documental nos dará a conocer la información más relevante en este ámbito de investigación, para lo cual es necesario hacer una breve introducción sobre los inicios históricos de los puntos a tratar. La UNESCO, siglas utilizadas para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, nace bajo la ideología de que la educación para todos es primordial para conservar la paz y seguridad mundial. Fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, un 16 de noviembre de 1945, pero no fue hasta 1958 que se inaugura en París su sede permanente. Desde ese entonces, su misión ha sido luchar contra la ignorancia y en pro de la comprensión mutua, mediante la educación, la ciencia y la cultura. Más tarde surgen dos conceptos fundamentales para la acción de la UNESCO, el del patrimonio y la diversidad. Sus objetivos consisten en crear condiciones propicias para un diálogo entre las civilizaciones, culturas y pueblos, promover la paz mediante la cooperación de naciones a través de la educación, ciencia, cultura, comunicación e información, combatir la exportación, importación y tráfico ilícitos de bienes culturales y la destrucción del patrimonio cultural, promover la circulación libre de ideas por medios audiovisuales, entre otros. En cuanto al contexto boliviano, la UNESCO ha desarrollado en el último bienio proyectos en cuanto a comunicación e información, como el proyecto para el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, el nuevo sistema para monitorear la libertad de expresión en la región andina, transparencia y gobierno electrónico, entre otros. Cultura, como el Programa de Reconocimiento de Excelencia UNESCO para la región andina, Convención de Protección al Patrimonio Mundial, Cultural y Material, entre otros. Educación, como las jornadas de diálogo y coordinación para una educación de calidad en Bolivia. Encuentro bilateral entre OREALC, UNESCO y Ministerio de Educación de Bolivia, y otros más. Como intención de crear un vínculo más cercano con la UNESCO, se da la iniciativa de solicitud de nominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1989, dentro de las cuales se toma en cuenta las ciudades de Sucre, Potosí y La Chiquitanía. Esto nos llevará a tocar el siguiente punto, enfocándonos en la ciudad que será el centro de nuestra atención en los próximos minutos. Pero antes, ¿qué es esta nominación? La UNESCO creó este título con la intención de catalogar, preservar y dar a conocer sitios de gran importancia cultural y natural para la humanidad. Debía mostrarse el progreso de la humanidad como un patrimonio común. Esto mostraría la diversidad que le había dado origen. Los sitios que reciben este título siguen perteneciendo al país donde se encuentran, pero se consideran de interés internacional y se deben preservar para las futuras generaciones. La Convención del Patrimonio Mundial, adoptada en 1972, popularizó el concepto y exaltó la maravillosa diversidad del patrimonio mundial. Las nuevas naciones pedían un reconocimiento más cabal de su historia específica y también su contribución al patrimonio común, lo que le llevó a la UNESCO a comenzar nuevos proyectos en relación a estas demandas. A costa de esta nominación, pueden obtener financiación para su conservación del Fondo para la Conservación del Patrimonio de la Humanidad. Ahora bien, volvamos a lo anteriormente mencionado. La ciudad de enfoque es Sucre o Chuquisaca a grandes rasgos, ya que dentro del departamento se encuentran otros patrimonios inmateriales de gran importancia. Fundada el 29 de septiembre de 1538, esta ciudad es objeto de grandes hechos históricos a lo largo del tiempo, lo cual la lleva a tener una alta riqueza cultural. Fue el centro judicial, cultural y religioso, ya que además de tener abundante arquitectura religiosa, se estableció en esta zona la Real Audiencia de Charcas y vio nacer a la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Su revolución es conocida como el primer grito libertario de América Latina y la chispa que incentivó a la lucha libertaria de América. Posteriormente, fue testigo de la firma del Acta de Fundación de la República de Bolivia y varios años después se convirtió en la capital de Bolivia. Entonces, ¿cuál fue el proceso que llevó a la ciudad a obtener este título? Ronald Pope, uno de los precursores que coadyuvó en su aprobación, comenta que todo dio inicio alrededor de los años 70. Un grupo de personas que estaban trabajando, yo todavía no estaba, en la Corporación de Desarrollo, dice, bueno, si creemos que es tan lindo Sucre, tenemos que hacer algo para que sea conocido a nivel internacional.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo tenemos que hacer que venga una delegación de la UNESCO, una delegación de lo que se llamaba SICATUR, es el Centro Interamericano de Capacitación Turística, para ver si realmente nuestra ciudad, que la consideramos tan hermosa, reúne ciertas condiciones para convertirse en un producto de turismo cultural. Pero antes de que lleguen esas delegaciones, se hacen los contactos a través de la OEA, a través de la UNESCO y todo eso, y toma tiempo. Se van haciendo algunas acciones de marketing. En ese proceso, y junto con su socio, crea la primera tour operadora de Sucre llamada Cuichi Tours, que luego llegaría a tener gran relevancia. Posteriormente, SICATUR llega con expertos internacionales en áreas como promoción, marketing, planificación turística y eventos programados, entre otros, para analizar varios aspectos de aprobación de la solicitud. El equipo de trabajo designado a servir de ayuda para SICATUR estaba conformado por Manuel Jiménez, Elizabeth Rojas, David Cabezas y Ronald Pope. Su trabajo en conjunto incluso logró desarrollar un gran programa de turismo cultural, entre ellos los inicios de lo que ahora es el Festival Internacional de la Cultura, o por sus siglas, el FIC. Se decide que la oficina que yo dirigía como turismo se haga cargo también del desarrollo cultural. Entonces, el Instituto Boliviano de Cultura existía en esa temporada en La Paz. El director era Fernando Cajías de la Vega y yo fui nombrado director de cultura de Chuquisaca. Y tocamos la puerta de la UNESCO, ya se habían tocado cosas, pero ya hacemos las cosas oficialmente a través del Instituto Boliviano de Cultura. Empezamos a tocar y vienen los requisitos. Empezamos a llenar los requisitos que a través del Instituto Boliviano de Cultura se van llenando. Son cosas de patrimonio, se hace un inventario de todos los templos, de todas las iglesias, de todas las casas coloniales y todo eso, y se va mandando, se sacaban fotos, y eso lo hizo la Corporación de Desarrollo a través de la Dirección de Turismo, que en esa temporada se llamaba DESATUR, que yo era el director. ¿Y qué buscaban con esta nominación? Los beneficios era poder consolidar esa imagen de ciudad colonial, ciudad patrimonio, para que se consolide un producto de turismo cultural que beneficie con su efecto multiplicador a todos los involucrados. En torno a esta nominación corren otros aspectos importantes a tomar en cuenta. Bueno, en realidad cuando nos otorgan el título nos dan con muchas responsabilidades y con muchas obligaciones, y ese es un acuerdo de gobiernos, ¿no? En este caso el gobierno municipal, los ciudadanos y todos tenemos que comprometernos a cumplir el cuidado del patrimonio, pero además nos sirve para revitalizar la economía, nos sirve para poner el punto de nuestra ciudad en el mundo, porque son muy pocas las ciudades que son patrimoniales. Entonces realmente tenemos un tesoro y un instrumento de desarrollo muy importante. Para ello existe en la alcaldía la Dirección de Patrimonio, que verifica que las construcciones no estén fuera de la norma y la preservación de ellas. Sin embargo, solamente tiene carácter coercitivo y no existe una ley que vaya a favor de esta cometida. Por otro lado, el PRAS y la Escuela Taller son instituciones externas que se otorgan estas tareas. Obtienen recursos de AECID, la cooperación española. Lamentablemente, ambos ya no serán parte de ello debido al incumplimiento de responsabilidades de la otra parte, es decir, las autoridades de la ciudad. Actualmente los financiamientos se deben gestionar desde el POA de cada alcaldía, pero también se percibió este año la suma de $40 millones que se estaban gestionando como crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, lo cual no pudo utilizarse por falta de gestiones. En otras cosas, recientemente se ha creado un comité de custodio del patrimonio. ¿Pero qué es y a qué se dedica? El comité custodio es más bien una asociación de vecinos, de gente comprometida con el patrimonio, del que también soy parte. Hace muchísimos años que se trabaja en el tema, se está trabajando ahora para sacar la personería jurídica, que es importante para que se conforme en una fundación y poder gestionar algunas cosas, pero entendamos, el comité custodio tiene muchas figuras representativas, personas muy importantes de la ciudad, pero somos pocos. Sin embargo, la fuerza está en ser muchos. Los proyectos planteados tienen la intención de llevarse a las autoridades para que las hagan propias y a través de su presupuesto sean posibles. Requieren de un arduo trabajo. Su objetivo general es organizarse como sociedad civil y trabajar en conjunto con las autoridades para explotar el potencial turístico de la ciudad.
El petróleo se acaba, este tipo de recursos se acaban. Si existiera federalismo en el país, Chuquisaca no tendría sustento, pero el turismo es una actividad que debería ser considerada fundamental, exista o no exista federalismo. Gastón Solares, gerente de Paratí y miembro del Comité Custodio. ¿Existirán elementos de mayor relevancia en cuanto al patrimonio? Se declara a todo el conjunto patrimonial, se hace un estudio, se prepara una carpeta para todas las declaraciones de patrimonio por la UNESCO. Están las delimitaciones, la parte histórica, los motivos. Hemos delimitado todo el casco histórico como patrimonio. Entonces ese es nuestro patrimonio de la humanidad. Tenemos monumentos, pero además en Sucre tenemos la mayor cantidad de edificios o de arquitectura patrimonial de Bolivia. Actualmente se dice que se está trabajando en Tiwanaku y se ha tenido acercamientos importantes con la presidenta de la UNESCO, especialmente en el tema del Año de la Lengua Indígena, para lo cual se ha establecido una oficina temporal de la UNESCO. En cuanto a Bolivia y la UNESCO, para atender cualquier tipo de necesidad, se debe acudir a su oficina multipaís ubicada en Quito, Ecuador, que también atiende a las demandas de Colombia y Venezuela. En base a esta cuestión, nos preguntamos, ¿qué funciones cumple desde ahí y cuáles son sus beneficios? Analí Fuentes, exfuncionaria de esta oficina, nos dice: se gestiona las cosas, en vez de tener a la persona encargada ahí a la vuelta de la esquina, ahora la tienes que ir a buscar hasta el Ecuador, y evidentemente con menos recursos y con menos posibilidades. Se pueden gestionar actividades, se puede gestionar un montón de trabajo, pero no es lo mismo. Sin embargo, haciendo un retroceso en nuestra historia, hallamos la existencia de una oficina subsede en la ciudad de Sucre. A partir de la oficina regional que se abre en 1994 en la ciudad de La Paz, 2 años después la UNESCO abre una subsede en Sucre en la que trabajan coordinadamente. A raíz de ello, se empieza a trabajar en diferentes aspectos que beneficiaban a la ciudad y el país en general. Trabajamos en educación, ciencia y cultura. Teníamos una biblioteca especializada en ciencias de la educación con publicaciones de última generación. Teníamos varios proyectos, actividades, teníamos la librería de la UNESCO de la que nos hacíamos cargo. Teníamos pues ediciones y publicaciones maravillosas. Pues hemos participado en varias ferias de libros, por ejemplo. Hemos tenido la reunión latinoamericana de jóvenes de ciudades patrimoniales. Esto era motivar a los jóvenes, pelear por su patrimonio, hacer activismo, crear conciencia. Trabajamos mucho con el tema de genealogía. En ese entonces el representante de la UNESCO en Bolivia era Yves de la Goulet de Menorval. Y bueno, realmente hemos hecho muchas cosas, hemos apoyado mucho en el tema del municipio, en el tema de patrimonio, de cultura, de educación, por supuesto. Esta oficina es cerrada en Sucre el año 2000 por cuestiones de incumplimiento administrativas y políticas. Necesitamos hacer mucho trabajo diplomático, mucho acercamiento y ver también que las condiciones estén dadas, ¿no? Porque no es solamente ofrecer un terreno o ofrecer esto, es ofrecer todas las condiciones para que una oficina internacional pueda tener su representación. Yo creo que es importante que mostremos a nuestra ciudad como una sede importante para organismos internacionales. Hemos perdido instituciones como la CAF y otras por varios motivos. No les hemos dado las condiciones, hay que dinamizarse, necesita tener mayor fluidez en la comunicación y demás. Pero yo creo que apostar por los eventos programados y porque sea un lugar amigable para la inversión, amigable para las instituciones que cuidan el patrimonio y instituciones grandes internacionales, puede salvar a Sucre de una debacle económica. Más tarde, el año 2003, la UNESCO se retira oficialmente de Bolivia, junto con otras 20 representaciones a nivel latinoamericano. Pero, ¿será posible la reapertura de la misma? Y en cuestión a ello, ¿qué proceso deberá seguirse para que sea posible? Primero, nuestra Cancillería o nuestro país tiene que presentar una solicitud a la UNESCO en virtud al presupuesto que tengan, a los planes que tengan y que nosotros podamos ofrecerles como
país, pero es una cuestión diplomática, se maneja desde Cancillería. Para que en 1993 funcione aquí la representación de la UNESCO, se tuvo que firmar un acuerdo entre las Naciones Unidas y el país. Somos el 21º país que se ha unido a la UNESCO. Nuestro actual representante en la ONU es Sacha Llorenti. Él y toda la caja diplomática son la actual vía de negociación para presentar los buenos oficios a la UNESCO y convencerlos de la importancia de su ubicación en Sucre. Finalizamos en una conclusión. Sucre tiene un gran potencial para el planteamiento en cuestión. La idea en sí nos significaría grandes beneficios y oportunidades. Pero antes de ello, se necesita una mejor organización a nivel administrativo y político, además de una mayor atención de parte de las autoridades en este aspecto, y un compromiso tanto de los habitantes como de ellos, para convertir a la ciudad además en el eje central de turismo cultural de Bolivia, asignando recursos para ello, y así poder representar de mejor manera la ideología de la UNESCO. Sin esto y las negociaciones necesarias para su retorno, la idea podría quedar estancada y no gestionarse jamás.